Muchas gracias por estar atentos una vez más a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato del Evangelio según San Juan, en donde se nos muestra el famoso milagro de la multiplicación de los panes, es un relato que nos trae siempre un sabor eucarístico muy importante, pero también nos trae un punto de vista acerca de la concepción que nosotros tenemos de Jesús. Muchas veces en darle ese tono eucarístico se nos olvida precisamente lo último que narra este relato y que después se va a retomar en el famoso discurso de la palabra del pan. En este el Señor obra este milagro de multiplicar los panes y los peces para saciar el hambre de muchas personas, lo cual suscitó maravilla y suscitó una gran exaltación en todas las personas, proclamando precisamente a Jesús como aquel profeta, como aquel enviado que había de venir. Lógicamente, aquí hay algo que debemos de prestarle mucha atención. Recordemos cuál era la virtud del profeta. La virtud del profeta era la palabra, no tanto las obras, no tanto sus quehaceres ni sus milagros. La virtud del profeta estaba en la palabra que Dios se le inspiraba a él para decirla al pueblo. Y es interesante ver que todas aquellas personas empezaron a proclamar a Jesús como el profeta que había de venir, como aquel gran profeta por la multiplicación de los panes. Esto quiere decir que veían a aquellas personas en Jesús simplemente a alguien milagroso, a alguien poderoso que iba a saciar sus necesidades elementales, pero no sus necesidades espirituales. Y esto es lo que a nosotros nos debe de llevar a un punto fundamental. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué proclamamos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Lo hacemos porque el Señor maneja nuestros intereses, está a nuestro favor, nos concede los caprichos que nosotros queremos? ¿O le seguimos porque su palabra nos ha seducido, porque su mensaje de salvación nos ha atraído? ¿O será simplemente porque buscamos a alguien milagrero, a alguien que nos facilite la vida? ¿Queremos o buscamos a un Dios ambulancia o a un Dios banco o a un Dios beneficencia, que cuando nosotros estamos mal nos ayude, pero cuando estamos bien nos olvidamos que hay un Dios? Esta pregunta nos la debemos de hacer siempre. ¿Por qué nosotros proclamamos la fe en Dios? ¿Por qué a Jesús le reclamamos siempre diciéndole que Él es nuestro Dios? ¿Es porque buscamos interés en Él o porque buscamos la salvación en Él? Es una pregunta fundamental que en este Evangelio se nos debe de salir en todo momento. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué proclamamos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Será por conveniencia o será porque de verdad creemos en que Él es nuestro Salvador?